Cerca de la destitución, aprueban juicio político contra Dilma Rousseff. Continúan los preparativos. Enrique Márquez asegura que este año habrá referendo revocatorio en el país. Advertencia. El presidente Maduro aseguró que a la actual Asamblea Nacional constituida por una mayoría opositora le llegará su hora. Violencia en la capital. Triple homicidio se registró en la parroquia 23 de enero durante este fin de semana. Crece la cifra. Durante las últimas 72 horas, 4 guardias nacionales fueron asesinados. Distribución de rubros. El ministro Rodolfo Marco Torres inauguró el 4º módulo de alimentación en la base de Misiones en Nueva Esparta. Devastador sismo. Terremoto deja al menos 272 fallecidos en Ecuador. Estrenos. Conozca cuáles fueron las películas más vistas en la cartelera nacional este fin de semana. Y olvídate de la preocupación. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, 6:05 de la mañana. Feliz inicio de semana para todos. Bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Feliz inicio de semana. Gregorio Rojas y Lirio Pérez estamos listos para presentarles las informaciones. E iniciamos nuestro acostumbrado recorrido informativo para conocer cómo amanece Venezuela en el estado Trujillo. Con información sobre el plan de ahorro energético decretado por el Ejecutivo Nacional. Reñira Briceño nos trae los detalles. Adelante, Reñira, buenos días. Buen día, amanecemos desde el estado Trujillo, donde aproximadamente 1.126 escuelas, entre públicas y privadas, se suman a la dieta eléctrica nacional tras decreto presidencial de 18 de abril como día no laborable. Así lo informó Leideli Grima, autoridad única en materia de educación, quien además destacó el retorno de los escolares será el próximo miércoles 20 de abril. Indicó la autoridad única que el sistema educativo en el estado Trujillo se encuentra trabajando en otras actividades, esto para aportar y educar en materia de preservación de los recursos hídricos y eléctricos. De TV Trujillo, Reñira Briceño, para Noticiero Venevisión. Gracias, Reñira. Ahora continuamos en los estados Guárico y Carabobo. Allá hay importante información en el sector salud, del cual denuncia el estado en que se encuentran los hospitales de estas entidades. El primer contacto es para Eliezer Hernández. Adelante, Eliezer. Hola, buenos días. En el estado de Guárico, los representantes del Colegio de Enfermeros de esta entidad han decidido denunciar las condiciones en las que se encuentra el hospital Israel Ranuares Balsa. Indican que no cuentan con servicio de agua por tuberías desde hace varios meses, por lo que se ven obligados a almacenar el vital líquido en bidones, situación que, según sus palabras, ha proliferado la presencia de mosquitos y de esta manera también la chikungunya y el Zika. Indicaron además que existe un foco de contaminación de aguas negras en la parte de emergencia, que ya ha sido notificada a las autoridades de Hidropaz sin hasta ahora obtener ningún tipo de respuesta. Finalmente señalaron que en los próximos días esperan la visita de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional para constatar las condiciones que se viven en este centro asistencial. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Trabajadores y enfermeros de la ciudad hospitalaria Enrique Tejera de Valencia denunciaron el estado crítico en que se encuentra este centro de salud, el más importante del estado Carabobo. Aseguran que no cuentan con los insumos, medicamentos ni equipos necesarios para poder laborar. Consideran que cada paciente necesita un promedio de 25.000 bolívares para poder hacerse los exámenes previos y comprar los insumos necesarios para poder ser atendidos. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Randolfo. Ahora nos trasladamos a los estados Zulia y Yaracuy. Con información de seguridad, en Zulia está Jenny Soto, quien nos comenta sobre el primer reporte de la requisa realizada en el retén del Marite. Adelante, Jenny, buenos días. Buenos días. En Zulia, tras la primera fase de revisión en el retén El Marite, se incautaron armas, granadas, municiones, vehículos, bombas lacrimógenas y chalecos antibalas en las celdas donde estaban recluidos más de 2.000 reos. El Ministerio de Servicios Penitenciarios, en conjunto con el Gobierno regional y nacional, se encargarán de la remodelación y la reestructuración del antiguo centro de arresto. Se espera que en un periodo de 1 mes y medio, más de 1.600 procesados por la justicia en la entidad se reincorporen al que será el Centro de Reclusión Francisco Delgado, el cual contará con el nuevo régimen penitenciario. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión.
Hola, buenos días. La Guardia Nacional Bolivariana realizó un operativo especial en la zona rural de Manuel Monjes y el municipio Bolívar para dar con la captura de unos individuos que se dedicaban al avigueato en esta zona, donde fueron decomisadas armas de fuego tipo escopeta calibre 12, además de armas blancas y otras herramientas que utilizaban estas personas para cometer los delitos en la zona. El comandante de la Guardia Nacional, Omes Machado, manifestó que este tipo de operativo vienen realizando desde hace varios meses con ayuda de los productores agrícolas pecuarios de la zona para acabar con este tipo de delitos. Desde Yaravisión reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión. Gracias, Joel. Finalizamos nuestro recorrido en Monagas y Vargas. Ahí lo hacemos con la información más relevante hasta esta hora. Nuestro primer contacto para Betsy Betancur. Adelante, buenos días. Amigos, buenos días. En el estado de Monagas, como parte del Plan Nacional de los 100 días de siembra, serán cultivadas unas 4.500 toneladas de maíz amarillo que podrán beneficiar a 20.000 personas de esta región. Así lo informó el presidente de la misión Saber y Trabajo, Miguel Carreño, quien además destacó que en este primer ciclo participarán jóvenes estudiantes de diferentes universidades de la entidad. En el estado de Monagas, en alianza con TV Plus, Betsy Betancur, Noticiero Venevisión. Sí es, muy buenos días. Amanecemos acá en el terminal de pasajeros de Catialamar, donde se está creando un espacio marítimo para lograr establecer la comunicación entre los pueblos costeros cercanos al estado Vargas. Así lo informó Juan Carlos Fidalgo, presidente de este organismo, quien explicó que actualmente se encuentran en los trabajos de dragado de la bahía para la construcción del muelle y que todavía no tienen fecha de culminación. Juan Carlos Fidalgo también mencionó que la construcción no afectará los espacios de los pescadores y que se plantearon ampliar el estacionamiento del terminal de pasajeros. Desde el estado Vargas, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Gracias, Orlefran. En Brasil, durante una maratónica sesión, los diputados opositores consiguieron sobrepasar el número necesario para aprobar el juicio político contra la mandataria Dilma Rousseff. Ahora, el proceso avanzó al Senado. El presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, declaró la sesión abierta sobre la protección de Dios y en nombre del pueblo brasileño en medio de gritos de "fuera Dilma", coreados por los promotores del proceso. La sesión de votación de los diputados dejó a Dilma Rousseff cerca de su destitución luego de que la oposición superara con amplitud los 342 votos necesarios. Cabe destacar que el Senado deberá pronunciarse y decidir si acepta las acusaciones para instaurar el juicio político. En ese caso, Rousseff sería separada del poder durante 180 días, que sería el plazo que el Senado tendría para realizar el trámite que pudiera concluir con su destitución. El diputado Enrique Márquez, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, afirmó que en los próximos días el Parlamento activará los mecanismos constitucionales para lograr un cambio de gobierno. Estamos ahorita en pleno proceso del revocatorio, ya recogiendo las firmas, activándonos para impulsar un mecanismo que es constitucional y activaremos durante los próximos días, Endrina, activaremos la enmienda constitucional. No estamos llamando a derrocar al gobierno, no estamos llamando a la rebelión civil, no estamos llamando mucho menos a la rebelión militar, estamos exigiendo una elección, porque sabemos que si se presenta una elección como se va a presentar, porque este año tendremos revocatorio y elección presidencial, el pueblo venezolano se va a dar un mejor destino. A juicio del parlamentario, el gobierno no podrá impedir la activación del revocatorio. Manifestó estar convencido de que el partido oficial no volverá a ganar una elección en el país. El gobierno no tuvo la fortaleza el año pasado para impedir nuestra victoria del 6 de diciembre. Y este año tiene menos fortaleza que el año pasado para impedir que un pueblo se exprese y dé su voluntad. De tal manera que el referéndum revocatorio va a ser una realidad. Y hay algo más que te quiero decir, que es un convencimiento que yo tengo. El PSV no vuelve a ganar una elección en esta Venezuela, sencillamente porque lleva a sus espaldas el peso de una catástrofe que ha sido generada en su gobierno. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional negó que la oposición esté recibiendo órdenes para propiciar una invasión internacional en Venezuela. Aseguró que la intención es impulsar una ley que permita resolver los problemas del país. Eso es un invento. La oposición no anda en eso. La oposición anda ahorita recogiendo firmas para el revocatorio. La oposición anda ahorita exigiéndole al gobierno solución para los problemas de Venezuela. Y si eso implica ayuda internacional, nosotros la estamos solicitando. Y si estamos impulsando una ley para que el gobierno esté obligado a aceptar la ayuda internacional. Pero te debo de decir algo,
no vamos a aceptar inmiscusión internacional en Venezuela. Márquez también señaló que la mayoría parlamentaria emitirá un voto de censura contra el ministro de Alimentación, por lo que consideran un incumplimiento de sus funciones. Anunció además que para el mes de mayo activarán el comité de postulaciones electorales conformado por profesionales que no pertenezcan a algún partido político. Según Márquez, esto permitiría constituir un Consejo Nacional Electoral imparcial que realmente esté al servicio de todos los venezolanos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que a la actual Asamblea Nacional constituida por una mayoría opositora le llegará su hora. El mandatario nacional dijo que el diputado Henry Ramos Ayub, actual presidente del Parlamento, no tiene intenciones de continuar con los proyectos sociales implementados por el gobierno, por lo que aseguró que mientras sea presidente de la República seguirá trabajando más que nunca por el pueblo y la unión cívico-militar. Durante la celebración del 13º aniversario de la misión Barrio Adentro en la parroquia 23 de enero de Caracas, el jefe de Estado informó que hasta la fecha se han graduado 20.000 nuevos médicos venezolanos y además comentó que hay 28.811 colaboradores de Cuba que han hecho más de 61 millones de consultas en el país. El diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Primero Justicia, Tomás Guanipa, advirtió a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, y al gobierno nacional que no van a poder frenar la voluntad del pueblo venezolano. Esto ante las trabas para la activación del referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Las declaraciones fueron ofrecidas por el parlamentario durante un recorrido que realizó casa por casa en la parroquia San José del municipio Libertador. Guanipa comentó que están organizando a los venezolanos en función de un cambio. Afirmó que le están demostrando a la gente que se quedarán en el Parlamento para fomentar y aprobar leyes a favor del pueblo, pero que también saldrán a la calle. Añadió que para lograr un cambio debe haber organización popular. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que existe una operación de medios de corporaciones informativas que pretenden una intervención internacional en Venezuela. La máxima representante de la diplomacia nacional comentó que Venezuela es un país como cualquiera del mundo, que incluso a su juicio tiene menos dificultades que otros países de regiones enteras que viven azotados por la violencia. Por otra parte, Rodríguez manifestó que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela son un asunto que hay que atender con relevancia para su normalización. Señaló que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha hecho todo lo posible para que se normalicen las relaciones con el gobierno norteamericano encabezado por Barack Obama. El alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, aseguró que en cada parte del país la Mesa de la Unidad Democrática recogerá firmas para el referendo revocatorio. Muchacho recordó que la oposición ha realizado un censo nacional, pero una vez que el Consejo Nacional Electoral entregue las planillas para el revocatorio, cada persona debe firmar y poner su sello. Insistió en que solo esperan por la planilla. Sobre las declaraciones del abogado Germán Escarrá, quien aseguró que el proceso puede tardarse hasta un año, el alcalde afirmó que el revocatorio debe darse de la manera más rápida posible. Para Muchacho, el gobierno nacional quiere retrasar los lapsos para que llegue la fecha cuando le toque asumir al vicepresidente ejecutivo en vez de convocar a elecciones presidenciales inmediatas. El también dirigente de Primero Justicia indicó que apoya este método democrático para precipitar la salida del presidente de la República, Nicolás Maduro, porque está dentro de la Constitución Nacional. El diputado oficialista Elías Jagua comentó que a pesar de estar en contra del revocatorio, el mismo es un mecanismo viable para una eventual salida del poder por parte del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, el parlamentario aseguró que la oposición pretende ejecutarlo fuera del marco de la Constitución Nacional. En opinión de Jagua, que el jefe de Estado culmine su periodo constitucional es lo que más conviene para la estabilidad del país. Explicó que para activar el mecanismo se deben seguir los pasos procedimentales sentenciados en la Constitución, que debe en este caso esperar que el Poder Electoral tome la iniciativa. Por lo que el diputado oficialista por el Estado Miranda dijo que no van a permitir que la Asamblea Nacional se imponga a la Constitución. Por último, señaló que, a su juicio, todas las leyes aprobadas por el Parlamento Nacional están viciadas. El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, rechazó la medida tomada por el presidente Nicolás Maduro de decretar el lunes 18 de abril no laborable. Expresó que el país necesita más productividad en lugar de inactividad. Durante la inauguración de obras como parte del programa de atención rápida, Ocariz dijo que en medio de una crisis como la que hoy vive Venezuela, la medida del Ejecutivo representa un retroceso. A su juicio, la prioridad debería ser establecer estrategias que guíen al país hacia un futuro de progreso.
El alcalde de Sucre visitó un parque de mascotas en Mirávila, donde anunció que están trabajando en la construcción de otros 2 parques similares en Terrazas del Ávila y otro en Lomas del Ávila. Espacios donde los vecinos de la zona podrán llevar a sus mascotas para realizar distintas actividades recreativas. El pasado jueves, las reservas internacionales cerraron en 12.888 millones de dólares, cifra que según la información publicada por el Banco Central de Venezuela es la más baja de lo que va de año. El pasado 4 de enero, estas reservas registraron un saldo de 16.330 millones de dólares, de los cuales 3 millones están depositados en el Fondo de Estabilización Macroeconómica, por lo que en los últimos 3 meses han descendido en un 26,71%, lo que se traduce en 3.442 millones de dólares, una cifra que supera el monto depositado en el FEM. Estas reservas son los recursos usados por la nación para garantizar el pago de los bienes y servicios importados, así como el servicio de la deuda y estabilizar la moneda nacional. Venezuela podría cerrar el próximo año con una tasa de inflación de más del 2.000% y superar los actuales niveles de escasez, salvo que el gobierno nacional tome las medidas necesarias. Así lo afirmó el diario El Nuevo Herald. El economista Orlando Ochoa explicó en una entrevista que Venezuela tiene una ventana de oportunidad para evitar ese escenario, pero tiene que actuar de inmediato, ya que cada día que pasa solo eleva el costo de una posible solución. El informe sobre la economía mundial que el Fondo Monetario Internacional publicó confirmó lo que Ochoa ya tenía meses advirtiendo, y es que Venezuela está inmersa en una dinámica hiperinflacionaria. Según las proyecciones del fondo, Venezuela cerrará el próximo año con una tasa de inflación del 2.200% en el marco del descontrol monetario que, a su juicio, impera en Venezuela. El informe global de competitividad del Foro Económico Mundial 2015-2016 ubica el aeropuerto de Maiquetía como el más deficiente de la región, seguido por los aeródromos de Paraguay, Haití, Bolivia y Nicaragua. En paralelo, la compañía Skytrax, una auditora dedicada al análisis y comparación en materia de calidad de las diferentes aerolíneas y aeropuertos del mundo, incluye en su ranking 2016 apenas 5 aeropuertos latinoamericanos de una lista de 100 mejores, y Venezuela tampoco se encuentra en ellos. El mejor ubicado es el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, ubicándose en el puesto número 46. Le siguen los aeropuertos de Lima en el puesto 49, el de Quito en el 65 y el de Tocumen en Panamá, logrando ocupar la casilla 86. Por otra parte, la página sleepingairport.net, que solicita opiniones al público vía internet, mencionó a finales del año pasado a 2 aeropuertos en su lista de los 10 peores. El aeropuerto Toussaint Louverture de Puerto Príncipe, en la capital haitiana, entra en esa categoría, seguido por el aeropuerto de la capital venezolana, que ha venido sufriendo también las consecuencias de la crisis cambiaria que enfrenta el país, que ha llevado a varias aerolíneas internacionales a reducir el servicio a Caracas. Al menos 272 personas murieron tras un terremoto de magnitud 7.8 en la escala de Richter que sacudió el norte de Ecuador el pasado sábado por la noche. Así lo informó el vicepresidente de esa nación, Jorge Glass. Ricardo Peña Herrera, subsecretario de Análisis de Riesgos en Ecuador, había ofrecido una cifra preliminar de 233 personas fallecidas y además indicó que hay reportados 1.557 heridos. Posteriormente, el gobierno aseguró que esta cifra aumentó. Además, se ha registrado más de 189 réplicas, 400 casas destruidas y 15 escuelas afectadas en Quito. Por su parte, el presidente ecuatoriano Rafael Correa confirmó la información vía Twitter, donde además informó que los barrios Tarqui de Manta y Pedernales se encuentran destruidos. El presidente Nicolás Maduro se solidarizó con el gobierno de Ecuador tras el sismo de magnitud 7.8 que sacudió a la nación. El jefe de Estado escribió a través de su cuenta en Twitter que Venezuela está lista para enviar el apoyo que sea necesario para afrontar las consecuencias del movimiento telúrico que sacudió al pueblo ecuatoriano el pasado sábado, donde más de 270 personas perdieron la vida y al menos 1.557 resultaron heridas. Para colaborar con el gobierno de ese país, el día de ayer se trasladaron 2 brigadas conformadas por especialistas que realizarán labores de rescate en las estructuras que hayan sido severamente afectadas por el movimiento telúrico. Amigas y amigos, 6:23 de la mañana, hacemos una pausa. Venimos con más información.
venezolano reconoce en las crisis oportunidades y estar en contacto con la naturaleza rinde buenos frutos. De modo alternativo podemos sembrar en los espacios de nuestra casa y tener la satisfacción de cultivar en condiciones óptimas de salubridad, sin agentes contaminantes, por lo que estaremos sirviendo a nuestra familia productos orgánicos 100% garantizados, economizándose dinero y ganando salud. Es sencillo. Estar en contacto con la naturaleza cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. 6:29 de la mañana, continuamos. El vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, indicó que tiene la absoluta convicción moral de que al expresidente Hugo Chávez lo mataron. Así lo expresó este domingo durante la plenaria comunal del Congreso de la Patria desde el Parque Ezequiel Zamora en Caracas, en donde aseguró que el exmandatario nacional se convirtió en un blanco para el imperialismo por destacar sus ideales revolucionarios. Por otra parte, Istúriz aseguró que gracias al modelo de inclusión implementado en el país desde hace más de 15 años, se ha podido alcanzar el bienestar social y el reconocimiento internacional de la nación. El Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda de Barquisimeto es el principal centro médico del estado Lara, al cual acuden incluso pacientes de otros estados vecinos. Sin embargo, la crisis humanitaria en el área de salud ha hecho que los pacientes tengan que llevar sus propios insumos. A estos les piden llevar desde inyectadoras pasando por material médico quirúrgico y hasta los medicamentos. En ocasiones, no conseguirlos se traduce en la muerte. Esta situación fue negada por Bernardo Álvarez, embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, OEA, en plena Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando afirmó que se ha empezado a hablar de crisis humanitaria, pero es manejada de manera muy alegre e irresponsable, sin saber qué es una crisis humanitaria real, que a su juicio no es lo que está ocurriendo actualmente. Desde el Comando Zonal 11 de la Zona Estratégica de Defensa Integral Zulia, la ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, dijo que la requisa exhaustiva de El Marite es parte de la segunda fase para la toma del control definitivo de ese centro penitenciario, que ahora se llamará Centro de Reclusión Francisco Delgado. En la requisa consiguieron 6 fusiles, 6 subametralladoras, 11 armas cortas, 3 escopetas, 10 granadas fragmentarias, 1 granada aturdidora, 13 granadas lacrimógenas y 3.800 cartuchos de diferentes calibres para munición, 123 cargadores de varios calibres, así como accesorios para el uso de armamento como miras telescópicas y linternas, además de un dispositivo que convierte un arma corta en larga, incautados en 8 días de requisa. También señaló que se realiza una investigación ya que, a su juicio, cuando se encuentran armas en un recinto carcelario, alguien tiene que ser responsable, explicando que no solo se trata del personal de custodia. En Zulia, Ángel Machado, concejal de Maracaibo, denunció que en menos de 6 días se han fugado 31 reos de diferentes centros de reclusión sin que las autoridades ofrezcan ningún tipo de explicación. Machado detalló que el último hecho ocurrió el pasado miércoles 12 de abril, cuando 10 privados de libertad huyeron del Centro de Coordinación Policial de San Francisco, y recordó que antes de este escape, 18 reclusos se fugaron del retén de Cabimas, y en el pasado mes de marzo, 5 privados de libertad evadieron el destacamento 114 de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en Machiques de Perijá. El concejal criticó que las autoridades regionales y la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, no hayan aclarado la presunta fuga de reos del Centro de Arrestos Preventivos El Marite durante el desalojo temporal de estas instalaciones. A juicio de Machado, ese silencio responde a un acto de complicidad. En Carabobo, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, adscritos al eje de vehículos de la base Valencia, desmantelaron una banda que se dedicaba al robo de mercancías y a la extorsión. Las investigaciones determinaron que los delincuentes portaban armas de fuego y, bajo amenaza de muerte, interceptaban a los vehículos de carga para llevar a los conductores a lugares boscosos, donde los mantenían en cautiverio para posteriormente pedir altas sumas de dinero. Los detenidos fueron identificados como Kirber Manuel Vargas Pérez, solicitado por los delitos de hurto de vehículos y asociación ilícita para delinquir; Vicente Junior Betancourt, quien presenta registros policiales por el delito de robo de vehículos;
Giovanni Lenis Vargas, David Alejandro Motolongo Racamonte y Roney Antonio Delgado Ferrer. Un autobús de la línea Unión de Conductores Antímano cayó al cauce del río Guaira aproximadamente a las 5:30 de la mañana del sábado, a la altura de San Agustín, aquí en Caracas. La unidad era conducida por José Vicente Zambrano, de 52 años de edad, quien fue trasladado hasta el hospital Miguel Pérez Carreño para ser atendido de las lesiones que sufrió como consecuencia de la colisión. Se pudo conocer que Zambrano se dirigía sin pasajeros desde Plaza Venezuela hacia Antímano por la autopista Francisco Fajardo, cuando el vehículo al parecer presentó fallas mecánicas que lo hicieron realizar una fuerte maniobra que terminó dirigiendo la unidad hacia el río Caraqueño, al que cayó tras romper la defensa y las ramas de varios árboles que hay en el lugar. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y paramédicos de la Brigada del Ministerio de Transporte y Obras Públicas acudieron al lugar a rescatar la unidad y restablecer el tráfico. Amigas y amigos, 6:34 de la mañana, hacemos una pausa. Venimos con más de Noticiero Venevisión. Helen Fernández, alcaldesa encargada de la Alcaldía Metropolitana, cuestionó las recientes medidas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro bajo el argumento de ahorro energético. A juicio de Fernández, los venezolanos no deben dejarse engañar con las falsas promesas de un gobierno que, en lugar de abocarse a mitigar la crisis, decreta días libres, dejando a un lado la productividad indispensable para resolver los problemas. La encargada de la Alcaldía Metropolitana insiste en que hoy más que nunca debe estar claro que la prioridad es lograr un cambio de gobierno para darle respuesta a la difícil situación en la que viven todos los venezolanos. Helen Fernández reiteró su compromiso con los caraqueños, señalando que continuará trabajando en la recuperación de espacios públicos para la recreación sana y segura. El ministro para la Alimentación, Rodolfo Marco Torres, inauguró el cuarto módulo de alimentación en la base de Misiones Los Olivos 2, ubicado en Porlamar, municipio Amarillo del estado de Nueva Esparta. Acompañado por el presidente de Mercal, Tito Gómez Ávila, el gobernador del estado, Carlos Mata Figueroa, y los representantes de los comités locales de abastecimiento y producción, el titular de la cartera de alimentación recorrió la localidad casa por casa para entregar a más de 5.000 personas los alimentos de manera planificada. En la entidad se desplegaron 25 operativos en los municipios Gómez, Villalba, García y Mariño para un total de 26 toneladas de alimentos entregados. Entre los rubros que fueron distribuidos a los neoespartanos estaban pollo, carne, aceite, azúcar, arroz, margarina, harina precocida, pasta y huevos. La organización política Alianza Bravo Pueblo conformó su nuevo núcleo en La Pastora, fortaleciendo así sus bases en un sector que, según indican, está convencido del cambio en manos de la dirigencia opositora. La constitución de este nuevo foco de alianza contó con el apoyo y la presencia del diputado reelecto y presidente encargado de dicho partido, Richard Blanco, la diputada por el Circuito 1 de Caracas, Nafir Morales, el presidente de La Tolda en La Pastora, Edgar Bello, y el vicepresidente Juan Gómez, así como dirigentes y vecinos de la comunidad. En ese sentido, el presidente encargado Richard Blanco juramentó al equipo político de La Tolda en este sector, al tiempo que alegó que en nombre de Antonio Ledesma los juramentaba como nuevo equipo para renovar su lucha por la democracia. Además, enfatizó que en esta comunidad los vecinos siempre han estado comprometidos con el cambio. Funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategia del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana decomisaron más de 4.000 kilos de azúcar que presuntamente se encontraban acaparados en un sector del municipio Libertador de Caracas. Tras atender la denuncia de los habitantes de la parroquia San Juan, comisiones de esta dirección se desplazaron hasta la avenida San Martín, específicamente a la calle principal de Artigas, avistando un camión de donde descargaban alrededor de 86 bultos de azúcar de 50 kilos cada uno, hacia la parte interna de un galpón ubicado en la zona. Una vez en el lugar, los efectivos de seguridad ciudadana realizaron el decomiso de la mercancía, quedando a la orden de la Superintendencia de Precios Justos.
En Aragua, Javier Caña, coordinador político juvenil del movimiento 20 Venezuela, es uno de los 200 pacientes con hemofilia que recibe tratamiento en el Hospital Central de Maracay y denunció como afectado que desde hace más de 8 meses el centro asistencial no cuenta con los insumos para atender esta enfermedad. El dirigente indicó que el Instituto de los Seguros Sociales apenas suministra al hospital 400 unidades de coagulantes sanguíneos para evitar las hemorragias internas o externas, cantidad que resulta insuficiente ya que cada paciente toma de 5 a 6 unidades según peso y estatura. Acotó que el sector salud tampoco tiene los recursos ya que solo dispone de un 0.7% del presupuesto 2016. Javier Caña resaltó que no han obtenido respuestas del Ministerio de Salud a pesar de haber acordado solucionar la problemática. El día de ayer, ministros de petróleo de 17 países productores de crudo se reunieron en Doha, Qatar, para evaluar la estrategia de congelar el bombeo de hidrocarburos a los niveles de enero para estabilizar el mercado y lograr un alza en los precios del petróleo. El ministro de Petróleo ecuatoriano declaró que los resultados de este encuentro serán decisivos para estabilizar el mercado petrolero, ya que las naciones tienen que tomar alguna opción para hacer reaccionar el mercado. A su juicio, el extender la brecha entre la oferta y la demanda puede generar un impacto económico muy fuerte para la industria petrolera mundial. El ministro de Energía de Qatar, Mohamed bin Saleh Al Sadah, fue el encargado de dar apertura a la cumbre, donde participan miembros y no miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Hoy en Vidisalud, un estudio marca un punto de inflexión en el brote Zika. Estados Unidos confirma la relación del virus con los casos de microcefalia. Científicos brasileños también publican otros estudios donde se revelan nuevos trastornos cerebrales en el feto y se confirman 2 casos en Colombia. Si pensábamos que debíamos bajar la guardia, nos equivocamos. Tenemos entonces que si el virus es adquirido de manera temprana, se ha relacionado con aborto. Si este embarazo prosigue, entonces podemos ver diferentes tipos de alteraciones, dentro de los cuales las alteraciones más importantes son las del sistema nervioso central, que se caracterizan primero por ventriculomegalia, es decir, el bebé puede tener los ventrículos mucho más grandes y esto da una expresión que se llama microcefalia en los bebés, o sea, unas cabecitas muy pequeñas. La otra cosa es provoca microcalcificaciones dentro del cerebro del bebé, puede producir también alteraciones del sistema visual, que van desde la catarata hasta microcalcificaciones oculares. 11 días fueron suficientes para que tejidos infectados con Zika en laboratorios brasileños comenzaran a destruirse. El otro trastorno asociado es la encefalomielitis diseminada aguda, que afecta al cerebro y columna vertebral, lesionando la mielina, cubierta protectora de las células nerviosas. Estamos relativamente un poco atados de manos porque no hay medidas terapéuticas. Lo único que hay son medidas de diagnóstico y medidas preventivas. Ahora, eso sí, les hacemos un seguimiento estricto a aquellas mujeres que consideremos que pueden haber estado infectadas de Zika o que están infectadas de Zika a través de la consulta con un perinatólogo, en el cual se va a hacer un ecosonograma específico dirigido al sistema nervioso central, que es la neurosonografía de los bebés. La Sociedad Venezolana de Ginecología y Obstetricia ha creado una hoja de reporte distribuida en todas las seccionales del país para establecer estadísticas de los casos venezolanos. Hasta ahora no se ha reportado en Venezuela ningún caso demostrado de alteración del sistema nervioso central de Zika. Sin embargo, estamos pendientes porque por el tiempo de evolución estamos pronto a ver o estarán pronto por nacer algunos niños que hayan sido afectados por el virus del Zika durante la gestación. Otro de los hallazgos publicados recientemente es que el virus se mantiene circulando por mucho más tiempo en el organismo de la mujer embarazada que en las que no lo están. Por eso nuestro llamado desde Noticiero Venevisión a reforzar las medidas de prevención. Zancudo que vea, zancudo que debe desaparecer porque el próximo puede ser usted. Nos reencontramos en una próxima entrega de Vida y Salud. Amigos, a las 6:45 de la mañana hacemos otro corte, otra pausa. Así es, ya regresamos con más información. Seis y 50 minutos, continuamos. El Ministerio Público comisionó a la subdirectora de Investigaciones de Delitos Comunes y a la fiscal 15ª del Estado Guárico
para investigar la muerte de un capitán de la Guardia Nacional Bolivariana y su esposa en Valle de la Pascua. Según la información preliminar, 4 desconocidos sorprendieron al hijo del efectivo castrense cuando se encontraba en el patio de su vivienda ubicada en el sector Guamachal de Valle de la Pascua y bajo amenaza de muerte lo obligaron a que abriera la puerta de la residencia. Una vez que ingresaron, los homicidas accionaron sus armas de fuego contra José Hernández Araujo y María Hernández Caruso, quitándoles la vida. Los sujetos huyeron en un vehículo propiedad de la familia y se llevaron al adolescente de 17 años, a quien liberaron estando amordazado en el sector Las Garcitas de la citada población. La Fiscalía acusó a 2 oficiales de la Policía de Miranda y a otros 7 hombres por presuntamente haber robado 10 armas de fuego de la estación del organismo de seguridad ubicado en San Pedro, municipio Guaycaipuro de esta entidad, el pasado 8 de febrero. Los funcionarios Leonardo Merentes y Enderson Zambrano, así como Brian Domínguez, Carlos Domínguez, Gabriel Vizcaya, Jason Rodríguez, Junior Gómez, Edith Basalo y Eduardo Ramírez, fueron acusados por los delitos de robo agravado, tráfico de armas y asociación agravada para delinquir, por lo que los representantes del Ministerio Público solicitaron ante el Tribunal Cuarto de Control de Miranda que permanezcan privados de libertad en la sede del CICPC en Los Teques. La referida instancia judicial también acordó la incautación de bienes, así como la inmovilización y bloqueo preventivo de las cuentas bancarias de los involucrados. Durante este fin de semana, al menos 4 funcionarios de seguridad perdieron la vida de manera violenta en los estados Guárico, Lara y Distrito Capital. Tal es el caso de un capitán de la Guardia Nacional Bolivariana y su esposa, quienes fueron asesinados por sujetos armados que ingresaron a su residencia en la urbanización Guamachal de Valle de la Pascua y que además secuestraron a su hijo de 17 años. Fueron los vecinos de la zona los que se percataron del suceso cuando oyeron al menos 4 detonaciones y al percibir movimientos extraños en la vivienda dieron parte a los familiares de las víctimas, quienes al llegar al lugar encontraron el cuerpo sin vida de José Francisco Hernández Araujo tirado en el suelo maniatado junto a su esposa María Gabriela de Hernández, quien murió al ser trasladada de emergencia a un hospital. Los antisociales huyeron del sitio tomando como rehén al hijo de la pareja, quien fue rescatado por funcionarios del Grupo Anti-Extorsión y Secuestro de la entidad en el sector autoconstrucción. Otro funcionario asesinado fue el capitán Luis Alberto Chacón Hernández, adscrito al Regimiento de Seguridad Urbana de El Paraíso, quien al parecer fue interceptado por 4 sujetos que se trasladaban en un vehículo Corsa y abrieron fuego contra el carro donde se trasladaba el militar en compañía de su esposa y un compañero. En otro hecho, el cadáver del teniente José Ramón Mendoza fue hallado en la plaza del batallón 352 del Ejército Bolivariano en la subida hacia el sector Kennedy, mientras que en Barquisimeto, Estado Lara, el sargento mayor de primera Tito Pérez Hernández, adscrito al comando de zona número 12 de la Guardia Nacional, fue asesinado para despojarlo de su arma de reglamento y una batería de carro. Los cadáveres de 3 jóvenes fueron localizados el pasado sábado entre la avenida principal de La Silsa y el bloque 51 del 23 de enero. Uno de los cuerpos estaba en la vía principal de La Silsa, mientras que los otros 2 se encontraban en las cercanías del bloque 51. Sin embargo, los 3 tenían las mismas características. Se encontraban semidesnudos y presentaban impactos de bala. Las autoridades presumen que los cuerpos fueron abandonados a tempranas horas de la madrugada, ya que en el lugar no se encontraron indicios de que allí hubiesen sido asesinados. Las víctimas tenían entre 25 y 30 años, aunque hasta los momentos no han sido identificadas. Por otra parte, 3 jóvenes fueron asesinados cuando se encontraban en el sector La Quebrada de Ruiz Pineda. Se presume que fueron ajusticiados por integrantes de un grupo armado que hace vida en el sector. Según familiares de las víctimas, Carlos Antonio Fuentes, de 20 años, Giancarlo Jiménez, de 21, y Neiker Eduardo, de 18, decidieron ir a las cataratas del sector La Quebrada el pasado jueves y en vista de que no regresaban salieron a buscarlos sin obtener resultados positivos. Testigos les informaron que habían visto que unos sujetos vestidos de negro y con el rostro cubierto con pasamontañas agarraron a los jóvenes y los llevaron a un lugar apartado. Cuando los familiares retomaron la búsqueda el pasado viernes, encontraron los 3 cadáveres maniatados con las trenzas de sus zapatos, con las caras cubiertas con las franelas y además mostraban signos de haber sido torturados por sus victimarios. Los cuerpos presentaban tiros en la cabeza y uno de ellos 3 disparos en la frente. Familiares presumen que fueron asesinados por colectivos que están tratando de adueñarse del sector, por lo que exigen a las autoridades investigar para que el triple homicidio no quede impune.
En el estado Zulia encontraron la cabeza de un hombre dentro de una bolsa negra amarrada a un portón de una residencia ubicada en la calle 78 del barrio Almagüín de la parroquia Luis Hurtado Higuera. Efectivos de Polisur hallaron el resto del cuerpo de José Gregorio Pacheco Ríos, de 27 años, sobre un charco de sangre y atado de manos con una franela blanca en una trilla del barrio Campo Alegre del municipio San Francisco. Las autoridades no descartan que este hecho haya sido un ajuste de cuentas, ya que Pacheco era un integrante de una banda delictiva de la zona. La víctima era uno de los 10 fugados de los calabozos del Centro de Coordinación de la Policía Municipal de San Francisco en Sierra Maestra. Un estudiante de 23 años de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad fue hallado sin vida en la autopista regional del centro, tramo Mariara, sentido Maracay, Valencia. Familiares de Jesús Franco relataron que a través de un mensaje de texto, el joven les contó que 2 hombres y una mujer con actitud sospechosa habían abordado la unidad colectiva en la que se desplazaba. Según los demás pasajeros, los sospechosos despojaron a todos de sus pertenencias y luego de pasar el túnel La Cabrera, el estudiante cayó del autobús, desconociéndose si fue empujado o se lanzó para evitar el robo. El estudiante falleció como consecuencia del fuerte golpe que recibió tras caer de la unidad de transporte. En Guárico, un joven de 22 años fue ingresado a la sala de emergencia del Hospital Dr. Francisco Urdaneta Delgado de Calabozo, luego de haber presentado 2 heridas por arma de fuego. Según la información extraoficial, Álvaro José Crespo Peñalosa fue interceptado por sujetos desconocidos para despojarlo de sus pertenencias y al oponerse al robo, los antisociales le dispararon y lo dejaron malherido en la carrera 9 con calle 12 del casco central. Luego de haber sido ingresado al centro de salud, se conoció que el joven recibió un disparo en la pierna derecha con orificio de entrada y salida y otro en el hipocondrio derecho con orificio de entrada sin salida. Sin embargo, la víctima se encuentra fuera de peligro. El Papa Francisco tuvo unas palabras para las víctimas del violento terremoto que golpeó a Ecuador e invocó la ayuda de Dios para que otorgue fuerza y apoyo a los afectados. Así lo manifestó el sumo pontífice tras el rezo del Regina Coeli, que sustituye al Ángelus en periodo pascual. Un terremoto de 7.3 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió la costa occidental de Japón el pasado sábado con un saldo de 30 personas fallecidas. El sismo es el segundo que ocurre desde el jueves en el país asiático, por lo que se estima podría ser una réplica del primero. En Perú, la volcadura de un autobús que se salió de las vías de la carretera de la Sierra Norte dejó un saldo de 24 muertos y 29 heridos, reportó la Superintendencia de Transporte Terrestre en ese país. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso estaremos con más información. y 2 minutos de la mañana y es tiempo de repasar lo que es viral en las redes sociales. A ninguna persona le agrada estar esperando a otra por largo tiempo y al parecer tampoco a los animales. Este video que se hizo viral nos lo demuestra. A estos 2 perros los dejó su dueño en el carro mientras hacía algunas diligencias. Pero a los caninos se les agotó la paciencia y uno de ellos decidió pasarse al puesto del conductor y tocar la corneta insistentemente. Y no es para menos porque a quien le gusta esperar. Y este trío de niñas también se volvió tendencia en las redes sociales. Parece ser un típico tutorial de peinados, pero el audiovisual pasa de ser divertido a trágico cuando las chicas comienzan a gritar al darse cuenta de que su gato se quedó atrapado en una lámpara. Aunque no se conoce el desenlace de la situación, por las reacciones desesperadas de las pequeñas se presume que el felino se estaba electrocutando. Y este hombre ha llamado la atención de los cibernautas por estar al borde de la muerte. Connor Smith pasaba un rato agradable surfeando las olas de la costa irlandesa y sorprendentemente un tiburón gigante pasó cerca de él y lo tumbó de la tabla. Luego del incidente, Connor retomó la actividad como si no hubiese pasado nada peligroso. Los animales no dejan de asombrarnos. Este pequeño gorila también se convirtió en toda una sensación en internet. López, del zoológico de Twycross en Inglaterra, se puso a bailar en su jaula, haciendo pasos estilo ballet clásico. Su buen oído musical y su carisma ya han recibido más de 1 millón de visualizaciones en Facebook.
Hay animales que tienen más ritmo que los humanos. Definitivamente así es. Sí, señor. Amigas y amigos, despedimos la primera hora de su noticiero Venevisión. Regresamos en media hora. Mientras tanto, los dejamos con Primer Contacto. Ya nos reencontramos. Amigos, continuamos con Ponte al Día en Noticiero Venevisión. Así es, en más de nuestro recorrido informativo lo iniciamos ahora con Brasil, porque ahí durante una maratónica sesión los diputados opositores consiguieron sobrepasar el número necesario para aprobar el juicio político contra la mandataria Dilma Rousseff. Ahora el proceso avanzó al Senado. El presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, declaró la sesión abierta sobre la protección de Dios y en nombre del pueblo brasileño, en medio de gritos de "fuera Dilma", coreados por los promotores del proceso. La sesión de votación de los diputados dejó a Dilma Rousseff cerca de su destitución, luego de que la oposición superara con amplitud los 342 votos necesarios. Cabe destacar que el Senado deberá pronunciarse y decidir si acepta las acusaciones para instaurar el juicio político. En ese caso, Rousseff sería separada del poder durante 180 días, que sería el plazo que el Senado tendría para realizar el trámite que pudiera concluir con su destitución. Al menos 272 personas murieron tras un terremoto de magnitud 7.8 en la escala de Richter que sacudió el norte de Ecuador el pasado sábado por la noche. Así lo informó el vicepresidente de esa nación, Jorge Glass. Ricardo Peña Herrera, subsecretario de Análisis de Riesgos en Ecuador, habría ofrecido una cifra preliminar de 233 personas fallecidas y además indicó que hay reportados 1.557 heridos. Posteriormente, el gobierno aseguró que esta cifra aumentó. Además, se han registrado más de 189 réplicas, 400 casas destruidas y 15 escuelas afectadas en Quito. Por su parte, el presidente ecuatoriano Rafael Correa confirmó la información vía Twitter, donde además informó que los barrios Tarquí-de-Manta y Pedernales se encuentran destruidos. El presidente Nicolás Maduro se solidarizó con el gobierno de Ecuador tras el sismo de magnitud 7.8 que sacudió a esa nación. El jefe de Estado escribió a través de su cuenta en Twitter que Venezuela está lista para enviar el apoyo que sea necesario para afrontar las consecuencias del movimiento telúrico que sacudió al pueblo ecuatoriano el pasado sábado, donde 333 personas perdieron la vida y al menos 1.557 resultaron heridas. Para colaborar con el gobierno de ese país, el día de ayer se trasladaron 2 brigadas conformadas por especialistas que realizarán labores de rescate en las estructuras que hayan sido severamente afectadas por el movimiento telúrico. El Papa Francisco ofreció unas palabras para las víctimas del violento terremoto que golpeó Ecuador e invocó la ayuda de Dios para que otorgue fuerza y apoyo a los afectados. Así lo manifestó el sumo pontífice tras el rezo del Regina Coeli, que sustituye al Ángelus en periodo pascual. El diputado Enrique Márquez, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, afirmó que en los próximos días el Parlamento activará los mecanismos constitucionales para lograr un cambio de gobierno. Estamos ahorita en pleno proceso del revocatorio, ya recogiendo las firmas, activándonos para impulsar un mecanismo que es constitucional y activaremos durante los próximos días, Endrina, activaremos la enmienda constitucional. No estamos llamando a derrocar al gobierno, no estamos llamando a la rebelión civil, no estamos llamando mucho menos a la rebelión militar, estamos exigiendo una elección, porque sabemos que si se presenta una elección como se va a presentar, porque este año tendremos revocatorio y elección presidencial, el pueblo venezolano se va a dar un mejor destino. A juicio del parlamentario, el gobierno no podrá impedir la activación del revocatorio. Manifestó estar convencido de que el partido oficial no volverá a ganar una elección en el país. El gobierno no tuvo la fortaleza el año pasado para impedir nuestra victoria del 6 de diciembre. Y este año tiene menos fortaleza que el año pasado para impedir que un pueblo se exprese y dé su voluntad. De tal manera que el referéndum revocatorio va a ser una realidad. Y hay algo más que te quiero decir, que es un convencimiento que yo tengo. El PSV no vuelve a ganar una elección en esta Venezuela, sencillamente porque lleva a sus espaldas el peso de una catástrofe que ha sido generada en su gobierno. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional negó que la oposición esté recibiendo órdenes para propiciar una invasión internacional en Venezuela. Aseguró que la intención es impulsar una ley que permita resolver los problemas del país.
Eso es un invento. La oposición no anda en eso. La oposición anda ahorita recogiendo firmas para el revocatorio. La oposición anda ahorita exigiendo al gobierno solución para los problemas de Venezuela. Y si eso implica ayuda internacional, nosotros la estamos solicitando. Y sí estamos impulsando una ley para que el gobierno esté obligado a aceptar la ayuda internacional. Pero te debo de decir algo, no vamos a aceptar inmiscusión internacional en Venezuela. Márquez señaló que la mayoría parlamentaria opositora emitirá un voto de censura contra el ministro de Alimentación por lo que consideran un incumplimiento de sus funciones. Anunció además que para el mes de mayo activarán el comité de postulaciones electorales conformado por profesionales que no pertenezcan a algún partido político. Según Márquez, esto permitiría constituir un Consejo Nacional Electoral imparcial que realmente esté al servicio de todos los venezolanos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que a la actual Asamblea Nacional constituida por una mayoría opositora le llegará su hora. El mandatario nacional dijo que el diputado Henry Ramos Ayub, actual presidente del Parlamento, no tiene intenciones de continuar con los proyectos sociales implementados por el gobierno, por lo que aseguró que mientras sea presidente de la República, seguirá trabajando más que nunca por el pueblo y la unión cívico-militar. Durante la celebración del 13º aniversario de la misión Barrio Adentro en la parroquia 23 de enero de Caracas, el jefe de Estado informó que hasta la fecha se han graduado 20.000 nuevos médicos venezolanos y además comentó que hay 28.811 colaboradores de Cuba que han hecho más de 61 millones de consultas en el país. El diputado a la Asamblea Nacional por el partido Primero Justicia, Tomás Guanipa, advirtió a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, y al gobierno nacional que no van a poder frenar la voluntad del pueblo venezolano. Esto ante las trabas para la activación del referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Las declaraciones fueron ofrecidas por el parlamentario durante un recorrido que realizó casa por casa en la parroquia San José del municipio Libertador. Guanipa comentó que están organizando a los venezolanos en función de un cambio. Afirmó que le están demostrando a la gente que se quedarán en el Parlamento para fomentar y aprobar leyes a favor del pueblo, pero que también saldrán a la calle. Añadió que para lograr un cambio debe haber organización popular. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que existe una operación de medios de corporaciones informativas que pretenden una intervención internacional en Venezuela. La máxima representante de la diplomacia nacional comentó que Venezuela es un país como cualquiera del mundo que incluso a su juicio tiene menos dificultades que otros países de regiones enteras que viven azotadas por la violencia. Por otra parte, Rodríguez manifestó que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela son un asunto que hay que atender con relevancia para su normalización. Señaló que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha hecho todo lo posible para que se normalicen las relaciones con el gobierno norteamericano encabezado por Barack Obama. El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, rechazó la medida tomada por el presidente Nicolás Maduro de decretar el lunes 18 de abril no laborable. Expresó que el país necesita más productividad en lugar de inactividad. Durante la inauguración de obras como parte del plan del programa de atención rápida, Ocariz dijo que en medio de una crisis como la que hoy vive Venezuela, la medida del Ejecutivo representa un retroceso. A su juicio, la prioridad debería ser establecer estrategias que guíen al país hacia un futuro de progreso. El alcalde de Sucre visitó un parque de mascotas en Mirávila, donde anunció que están trabajando en la construcción de otros 2 parques similares en Terrazas del Ávila y otro en Lomas del Ávila, espacios donde los vecinos de la zona podrán llevar a sus mascotas para realizar distintas actividades recreativas. El pasado jueves, las reservas internacionales cerraron en 12.888 millones de dólares, cifra que según la información publicada por el Banco Central de Venezuela es la más baja de lo que va de año. El pasado 4 de enero, estas reservas registraron un saldo de 16.330 millones de dólares, de los cuales 3 millones están depositados en el Fondo de Estabilización Macroeconómica, por lo que en los últimos 3 meses han descendido en un 26,71%, lo que se traduce en 3.442 millones de dólares, una cifra que supera el monto depositado en el FEM. Estas reservas son los recursos usados por la nación para garantizar el pago de los bienes y servicios importados, así como el servicio de la deuda y estabilizar la moneda nacional. Amigos, 7:38 de la mañana, hacemos una pausa. Venimos con más de Noticiero Venevisión.
7:42 de la mañana, continuamos. Desde el Comando Zonal 11 de la Zona Estratégica de Defensa Integral Zulia, la ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, dijo que la requisa exhaustiva de El Marite es parte de la segunda fase para la toma del control definitivo de ese centro penitenciario que ahora se llamará Centro de Reclusión Francisco Delgado. En la requisa se consiguieron 6 fusiles, 6 subametralladoras, 11 armas cortas, 3 escopetas, 10 granadas fragmentarias, 1 granada aturdidora, 13 granadas lacrimógenas, 3.800 cartuchos de diferentes calibres para munición, 123 cargadores de varios calibres, así como accesorios para el uso de armamento como miras telescópicas y linternas, además de un dispositivo que convierte un arma corta en larga, incautados en 8 días de requisa. También señaló que se realiza una investigación, ya que a su juicio, cuando se encuentran armas en un centro carcelario, alguien tiene que ser responsable, explicando que no solo se trata del personal de custodia. En Zulia, Ángel Machado, concejal de Maracaibo, denunció que en menos de 6 días se han fugado 31 reos de diferentes centros de reclusión sin que las autoridades ofrezcan ningún tipo de explicación. Machado detalló que el último hecho ocurrió el pasado miércoles 12 de abril, cuando 10 privados de libertad huyeron del Centro de Coordinación Policial de San Francisco y recordó que antes de ese escape, 18 reclusos se fugaron del retén de Cabimas. Y en el pasado mes de marzo, 5 privados de libertad evadieron el destacamento 114 de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en Machiques de Perijá. El concejal criticó que las autoridades regionales y la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, no hayan aclarado la presunta fuga de reos del Centro de Arrestos Preventivos El Marite durante el desalojo temporal de estas instalaciones. A juicio de Machado, ese silencio responde a un acto de complicidad. El Ministerio Público comisionó a la subdirectora de Investigaciones de Delitos Comunes y a la fiscal 15ª del Estado Guárico para investigar la muerte de un capitán de la Guardia Nacional Bolivariana y su esposa en Valle de la Pascua. Según la información preliminar, 4 desconocidos sorprendieron al hijo del efectivo castrense cuando se encontraba en el patio de su vivienda ubicada en el sector Guamachal de Valle de la Pascua y bajo amenaza de muerte lo obligaron a que abriera la puerta de la residencia. Una vez que ingresaron, los homicidas accionaron sus armas de fuego contra José Hernández Araujo y María Hernández Caruso, quitándoles la vida. Los sujetos huyeron en un vehículo propiedad de la familia y se llevaron al adolescente de 17 años, a quien liberaron estando amordazado en el sector Las Garcitas de la citada población. El día de ayer, ministros de petróleo de 17 países productores de crudo se reunieron en Doha, Qatar, para evaluar la estrategia de congelar el bombeo de hidrocarburos a los niveles de enero para estabilizar el mercado y lograr un alza en los precios del petróleo. El ministro de Petróleo ecuatoriano declaró que los resultados de este encuentro serán decisivos para estabilizar el mercado petrolero, ya que las naciones tienen que tomar alguna opción para hacer reaccionar el mercado. A su juicio, el extender la brecha entre oferta y demanda puede generar un impacto económico muy fuerte para la industria petrolera mundial. El ministro de Energía de Qatar, Mohammed bin Saleh Al Sadah, fue el encargado de dar apertura a la cumbre, donde participaron miembros y no miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. 30 personas fallecieron tras un terremoto de 7.3 grados de magnitud en la escala de Richter, que sacudió la costa occidental de Japón el pasado sábado. El sismo es el segundo que ocurre desde el jueves en el país asiático, por lo que se estima podría ser una réplica del primero. Amigos, yo soy Bárbara Crespo y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Comenzamos con el estreno de la película El Libro de la Selva. Una familia de lobos cría al pequeño Mowgli, siendo su ferozmente protectora madre la loba y su padre el macho alfa de la manada. Gracias a ellos, el pequeño cachorro humano sale adelante hasta ser capaz de enfrentarse por sí mismo a los peligros de la selva. Pero todo cambiará cuando un enorme y feroz tigre de Bengala llegue lleno de resentimientos por las heridas que le ha ocasionado el hombre. Seguimos con la dramática historia Dios no está muerto, parte 2. Hot Springs parece un escenario poco probable para una batalla por la libertad religiosa, pero el conflicto que comenzó en un pequeño local de la universidad se ha extendido a un campus en la escuela secundaria,
donde una joven maestra cristiana llamada Grace está en la cuerda floja por responder una pregunta sobre Jesús durante su clase. Tom, un abogado del sindicato de maestros, representará a Grace en su lucha por sus derechos de la primera enmienda. Y el misterio se apodera de la gran pantalla con Avenida Cloverfield 10. Una joven sufre un accidente de carro y cuando despierta se encuentra encerrada en una celda bajo tierra, secuestrada por un hombre extraño que dice haberla salvado del día del juicio final. El excéntrico captor asegura que el exterior es inhabitable por culpa de un terrible ataque químico, algo que los protagonistas no saben si creer. Es así como comienza su pesadilla, en un espiral de desconocimiento. Cerramos con el estreno de Cuentos de Terror, narrado a través de 10 historias aterradoras que ocurren en la noche de Halloween y que están conectadas unas de otras. Los cinéfilos conocerán en las pantallas de cine de nuestro país un pequeño pueblo estadounidense que se convierte en caos el 31 de octubre. Maldiciones, fantasmas, asesinos, monstruos y desgracias son solo algunas de las cosas que vivirán los habitantes de esta aldea durante esa noche. Así llegamos una vez más al final. Yo soy Bárbara Crespo, que tengan feliz mañana y nos vemos aquí en nuestra emisión meridiana. Muchas gracias, Bárbara. Al regreso en Entrevista a Venevisión nos acompaña Dinora Figuera, diputada a la Asamblea Nacional por la MUT y presidenta de la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología. Con ella estaremos conversando al regreso de la pausa. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Como lo anunciamos, estamos en compañía de la diputada a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, Dinora Figuera. Bienvenida, diputada. Muy buenos días. Buenos días. Usted, aparte de ser diputada, también es la presidenta de la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología, pero es de profesión médico. ¿Pudiéramos conversar en principios justamente sobre el tema salud, situación de hospitales, insumos, medicamentos? Sí, bueno, ya la Asamblea Nacional planteó la crisis humanitaria, que ha sido prácticamente un eco de todos los sectores que demandan en este momento justicia en el tema de lo que es la reacción que debe tener de solidaridad con el propio pueblo el gobierno nacional. Nosotros estamos hablando, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes que hoy en JM de los Ríos no tienen inclusive un tratamiento oncológico. Los pacientes, yo sufrí de leucemia, estoy muy cerca del tema de los niños con enfermedades hematológicas y hoy el convenio Italia-Venezuela para lo que es el trasplante de la médula ósea ya no está activado. Nosotros estamos hablando hoy que no está garantizado el acceso a la salud, no solamente por la no construcción de algunos hospitales. Tuve de la mano inclusive con el líder del Estado de Aragua, Richard Mardo, que ir a la maternidad integral de Aragua, y bueno, es lamentable que una instancia que esté, en este caso, al servicio de la mujer embarazada que va a dar a luz, se convierta hoy desdibujado prácticamente en su historia médica una carpeta de múltiples historias. Nosotros decimos en este momento que cómo es posible que hoy Venezuela es la tasa más alta de mortalidad materna y de embarazo temprano y nosotros tengamos maternidades en ese sentido, todas desdibujadas. La maternidad Concepción Palacio, que ve alrededor del 60% madres del interior y que hoy tengan que ir del timbo al tambo, ruleteada, lo que le criticaron pues precisamente a la cuarta, hoy lo están con mucha crudeza y con la agudización del conflicto médico muy duro que tienen que, yo digo que no solamente es crisis humanitaria de salud, yo creo que hoy el gobierno, con el desinterés que ha planteado de manera de lo que es el tema de la salud, está incurriendo en temas de violación de los derechos humanos de lesa humanidad, sin duda alguna. ¿Qué habría que hacer de inmediato para corregir todas estas distorsiones que usted acaba de describir? 4 puntos fundamentales siempre lo han planteado. En principio, la Organización Mundial de la Salud establece que debe ser alrededor de 10% del Producto Interno Bruto que se debe aprobar a la salud. Este gobierno aprobó el año pasado con $1.40 el barril de petróleo solamente inclusive el 1,6%. El otro tema es fortalecer la promoción del recurso humano especializado en materia de salud. Lamentablemente, el no reconocimiento, una debida remuneración, y en la cual anuncio pues con ustedes como primera información, vamos a legislar en materia de lo que es el sueldo de toda la comunidad hospitalaria.
tiene que sin duda alguna hacer el reconocimiento, porque la fuga de todos nuestros altos especialistas en materia de salud es lamentable, cardiólogos, hematólogos, anestesiólogos, enfermeras especialistas que se están yendo del país porque hay otros países que tienen mayor interés en el recurso humano médico, y por otro lado el tema de la centralización de la salud. Lamentablemente este gobierno concentró todo el tema de la salud, desde la compra de los medicamentos hasta lo que es el recurso humano, y bueno, un tema que es el último, pero para mí emblemático en este sector, el tema de la corrupción. Nosotros denunciamos, y lo personal denuncia a la ministra Sader en el tema no solamente de nepotismo, asociación para delinquir, el tema de lo que es la necesidad de que la Fiscalía se pronuncie en el tema de la investigación que lleva a cabo hoy la exministra Sader, y que aún está por las calles como que si no hubiera pasado nada, cuando prácticamente es una de las corresponsables de la debacle que hay en el tema de la salud pública venezolana. Diputada, entrando ya en materia de la comisión de la que usted forma parte, cuéntenos sobre la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bueno, mira, la ley está siendo reformada por la Comisión de Ciencia y Tecnología. Es una ley noble, es una ley que busca no solamente que el empresariado venezolano se desarrolle desde el punto de vista de lo que es su relación con la comunidad, su relación social con la comunidad, sino que le permite, por ejemplo, a las universidades desarrollar investigaciones, innovar. El recurso humano joven del país puede tener inclusive la posibilidad de tener expectativas positivas en lo que es la participación de logros científicos, academias presentes en lo que es el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la innovación, y que lamentablemente el gobierno reformó a través de lo que fue la presidencia de Diosdado Cabello, y concentró todo el poder en el FONACYT, que se convirtió prácticamente en una caja negra que se manejaba a discreción del gobierno, que no sabemos, y que vamos a solicitar al ministro Arreaza que presente un informe de la memoria y cuenta de todo lo que se hizo con el dinero que nadie sabe en esa caja negra que se hizo, y hoy estamos reformándola para que con transparencia el pueblo venezolano, las universidades, los centros de investigación del país puedan tener en ese sentido la posibilidad de desarrollarnos desde el punto de vista tecnológico, científico, de innovación en este tema. Y con un elemento importante, hoy cuando el gobierno ha fracasado en el tema de políticas públicas económicas, no ven desde el punto de vista del desarrollo tecnológico un elemento importante, una herramienta que va a permitir que Venezuela salga de esta crisis que tenemos. Si dijeron, o ellos plantearon, de la revolución iba a pasar de un estado rentístico a un estado productivo, la Ley de Ciencia y Tecnología va a ser sin duda alguna una herramienta fundamental para el desarrollo productivo del país. Diputada, ¿qué piensa de la posibilidad de acortar el periodo de la Asamblea Nacional? ¿Esto es factible? ¿Qué consecuencias tendría? Bueno, yo creo, y lo he dicho, que Nicolás Maduro está huyendo hacia adelante. Él sabe que prácticamente todo el tema que hemos desarrollado con el referendo revocatorio, que ha sido prácticamente una demanda a nivel nacional, con las otras herramientas que desde el punto de vista de la unidad estamos implementando para salir de este atolladero que tenemos, de un presidente que no ha sabido oír a los venezolanos. Él plantea esta situación de quitarle la institucionalidad que hoy goza la Asamblea Nacional con la representación de todo el país. Mira, prácticamente, y les tengo que decir a Venevisión eso, mira, a veces las amas de casa, yo creo que compiten con los programas de las novelas, porque ellos dicen, no, estoy viendo ahora la Asamblea Nacional, estoy refiriéndome. Entonces, la gente está ávida del desarrollo legislativo que hemos implementado, unas leyes sociales importantes, la ley de producción nacional, la ley de barrio, la ley de propiedad de la vivienda, que la gente tenga su patrimonio. Vamos a implementar la ley del salario de la comunidad hospitalaria. En consecuencia, yo creo que es muy poco factible
que Nicolás Maduro, que prácticamente no está gobernando el país, todo lo contrario, lo está destruyendo, logre darle a la institucionalidad de la Asamblea Nacional el recorte que está hablando, que de verdad que me parece con poco fundamento. Temas por tratar todavía, pero a propósito de esto, queda abierta una próxima invitación para Entrevista de Venevisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Era la diputada Dinora Figuera, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional. Ahora quedamos contigo, Gregorio. Muchísimas gracias, Lirio. Amigas y amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Que tengan todos una excelente semana y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo.